Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que nos cuenten cómo lo hacen. Fede, para vos, ¿qué carajo es el diseño? Bueno, la verdad que el diseño es una actividad humanística, primero. Y les voy a decir una cosa, para decirlo de corrido, voy a citar a un señor que se llama Norberto Chávez, con el que yo coincido bastante. Si me lo permiten, les voy a decir para mí lo que es el diseño, porque me parece bastante pertinente. El diseño, por así decirlo, es una artesanía conceptual. No amasa el producto, sino la idea con la que se lo concibe. No es un objeto ni un tipo de objetos. El diseño es una manera de producirlos. No es, por lo tanto, un campo determinado de la cultura, sino un medio de producción que produce cultura en todos los campos. Porque ¿para qué vamos a estar inventando, no? Y balbuceándose? Hay gente que lo dijo también. Yo estoy bastante de acuerdo con este señor. O sea, es un oficio que permite desarrollar estrategias para interactuar y mejorar la cultura material o comunicacional en la que estamos todos metidos. ¿Cómo se diseñan los hogares? ¿Qué impacto tiene la arquitectura en la vida de las personas? Hoy hablamos con Federico de Rosso, arquitecto especialista en gestión de diseño, fundador de Remodelá tu Casa y docente de disciplinas proyectuales en distintas universidades. Conversamos acerca de cuáles son esas preguntas que hay que hacerse a la hora de diseñar un espacio, dónde se encuentran el diseño y la arquitectura, y qué tiene para decir la filosofía acerca de nuestras disciplinas. Quédate para descubrir qué carajo es el diseño, por lo menos para Fede. Es un modo de pensar. Sí, el diseño es uno de los modos del pensar. A mí me gusta mucho asociar el diseño con la heurística. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra heurística? Viene del principio de Arquímedes. Arquímedes, que era un matemático griego, tenía un problema. Un rey le había pedido, como matemático, que determinara el peso de su corona, para lo cual él tenía que establecer el volumen de la corona y después multiplicarla por el peso específico del metal. Pero claro, la morfología que tenía era imposible de calcular con figuras euclidianas clásicas, entonces lo pensaba, no lo podía resolver. Y ahí viene la parte de la heurística. Dijo, ¿saben qué? Me voy a tomar un baño porque no doy más, ¿no? Me voy a desconectar, que es muy importante en la actividad proyectual. Y entonces llenó la tina y se sumergió. Cuando se sumergió, el agua se desalojó. Y en ese momento entendió el principio que todos estudiamos en física, que es que todo cuerpo sumergido en un líquido desaloja y recibe un empuje igual desde abajo a el volumen del líquido desalojado. Entonces, ¿qué dijo? Eureka, lo encontré. Si yo sumerjo en una tina reventando de agua la corona y junto el agua que sale, voy a tener el volumen de la corona que sumergí, multiplico por el peso del metal, ya está. Bueno, la heurística viene de eureka, es decir, yo me encuentro con una solución que no es precisamente resultado de un camino lineal que yo venía pensando. Me lo encontré. Quiere decir que la heurística es una forma de pensar contraria a la enciclopédica. El pensamiento enciclopédico, que es lo peor que nos ha generado el secundario, es la idea de que hay una cantidad de conocimiento acumulado que te va a permitir concluir ciertas cosas y ciertas cosas no. Porque de premisa verdadera, conclusión es verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Avanzás muy lento. La heurística, en cambio, te dice, bueno, mirá, si vos vas a esperar a que todo te conste para poder afirmar algo, bueno, no vas a poder producir nada. O sea, vas a tener que aventurar algunas cosas, vas a tener que afirmar algo provisoriamente, te vas a encontrar con alternativas que no tenías pensadas, porque cuando venís iterando aparecen influencias impensadas. Entonces el pensamiento heurístico es provisorio, hipotético, no concluyente y te genera alguna vía de acción sin ninguna garantía de resultado.
Eso para mí es el pensamiento proyectual que hay que aplicar en diseño si uno quiere innovar. Entonces tenemos una hipótesis y tenemos que estar dispuestos a bucear en esa incertidumbre para llegar a un lugar mejor. Sí, como me dice un amigo, que es un gran arquitecto, si no te podés bancar los puntos suspensivos, no te dediques al diseño. Buenísima frase. Vos, Fede, tenés una formación de arquitecto y quizás es un mundo en el que se diseña espacios. No sé si vos te autopercibís más como diseñador de espacios o como arquitecto, o si para vos son sinónimos, pero antes de entrar en ese mundo, queríamos que nos definas qué es la arquitectura, porque sabemos que no es tan convencional esa respuesta. La verdad que hay un montón de definiciones de la arquitectura, ¿no? Cuando a mí me preguntan cuál es la diferencia entre un ingeniero y un arquitecto, un ingeniero civil, ¿no?, que hace cálculos estructurales y maneja a la perfección todas las condiciones constructivas, digo que la diferencia fundamental es que la ingeniería piensa un edificio desde las condiciones del objeto edificio, ¿no? La normativa, la eficiencia, la economía, las medidas reglamentarias, etcétera, etcétera, y está ok. En cambio, la arquitectura, la que yo entiendo, digamos, la que sería con mayúscula, piensa el edificio desde el sujeto, no desde el objeto. Por lo tanto, para mí, si vos querés ser arquitecto, te tiene que gustar la gente. O sea, yo no entiendo al arquitecto que evita al cliente, trata de diseñar edificios genéricos como una especie de monumento a su propio ego y que después la gente viva como pueda en eso que yo imaginé para mí. Y en donde vos no ibas a vivir. Y donde no pensás vivir, simplemente es como un hecho, digamos, espacial abstracto que después alguien va a tener que desarrollar su vida como le parezca o como pueda o como yo le haya permitido. Por lo tanto, digamos, yo tengo dos definiciones de arquitectura que me han granjeado una carrera de la que he podido vivir. Las dos definiciones son, una que me la dijo un gran maestro, que hoy está ya en los libros de historia, que se llama Horacio Valiero. Él siempre decía: la arquitectura es generar un hecho estético con lo estrictamente necesario. Lo cual engloba una cantidad de cosas impresionantes, porque lo estrictamente necesario involucra a la identidad del espacio y la identidad de tu propio cliente, que tiene que alojarse ahí, porque vos no vas a vivir ahí, va a vivir él. Y la otra definición, que me parece muy al punto de esto que comentaba sobre el sujeto, que es que la arquitectura es hacer recintos para los ritos. Todo lo demás se llama Pinterest o repostería. Es decir, cuando vos, digamos, si a vos te gusta la gente, vos tenés que preguntar. Preguntar no por de qué color te gusta la pared. Tenés que preguntar cuál es tu ritual del desayuno. ¿Tomás mate parada frente a una ventana? Bueno, entonces hay que... A ver, lo que tendría que hacer el arquitecto es desarrollar la escena para que se genere lo espontáneo y hacer silencio. Por eso yo no me siento tan representado por esta arquitectura actual, vamos a decir, del Star System, que es como de alta estridencia. Como dice Roberto Chávez, que yo lo tuve de profesor en un posgrado, dijo: ahora resulta que hacer arquitectura es revolucionar los fluidos internos. ¿Qué significa? Te genero vértigo, te genero mareo, te genero como una sensación de vacío, de que te corto la respiración, que te pongo la escalera torcida, que te hago una baranda de vidrio sin pasamano. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué supuestamente esto es amable para mí? O sea, poner la manito en el canto de un blindex, porque el arquitecto no quiere que se vea la baranda. Entonces la desmaterializo. Pero ¿sabes qué pasa? Sopla el viento y viene la sudestada. Y el vidrio de pronto se convierte en una cosa opaca, toda llena de tierra, que ahora hay que salir con el limpiavidrio a limpiar todo eso. Entonces, no es verdad que desapareció. Desapareció para el render. Y después aparece con toda la brutalidad de la mugre. Bueno. ¿Y qué significa generar estos espacios de rito? ¿Cómo haces para diseñar eso? Es muy interesante esto que preguntas, Jules, porque hay algo de una microetnografía que hay que hacer. Había un arquitecto muy famoso de la década del 70, que se llamaba Christopher Alexander, que se iba al terreno con la gente y decía: bueno, ¿y acá qué nos imaginamos? Bueno,
yo abajo de este árbol desayunaría, por ejemplo. Bueno, entonces vamos pensando la cocina por acá, ¿no? O sea, la experiencia del sitio, la experiencia directa y la pregunta de la microetnografía. Es decir, cuando vos tenés que pensar una cocina, no da lo mismo una persona de 30 años que una persona de 70. Porque la persona de 70 no se va a agachar a buscar el vaso bajo la mesada, porque la matás, ¿entendés? Y tenés que pensar que quizá la mesada tiene que estar un poco más alta porque empieza a haber como una molestia a partir de una cierta cantidad de tiempo parado frente a la mesada, con la columna. Bueno, entonces hay una mezcla como de comportamiento, ergonomía, hay una cantidad de cuestiones que si te importa el que va a vivir ahí, no te da lo mismo. Otra gran frase de Norberto Chávez es: si el arquitecto no sirve para poner el sol en la mesa del desayuno, entonces no sirve para nada. Porque a diferencia de la alta tecnología de tanta gente que ustedes han entrevistado en este mismo espacio, arquitectura al final es poner un ladrillo arriba de otro. Digamos, es como la rama del diseño que avanza más lento, pero es la que más dura. Justo. Entonces tenés una responsabilidad doble ahí. Porque generalmente la arquitectura es algo que, no sé, una casa uno podría decir que puede vivir toda la vida ahí. Entonces, ¿pensás en la longevidad de eso que diseñás y la evolución en cómo un espacio podría transformarse? Sí, porque yo tengo una convicción que es que la arquitectura es como un segundo indumento. O sea, vos primero te pones ropa para salir a la calle, ¿no? Pero para vivir tu vida te pones una casa, que preferentemente estaría bueno que no te tire de acá, que no te tire de acá, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vos en la vida vas cambiando el indumento, el primario, el que te envuelve en primera instancia, ¿no? Está lo que yo llamaría una especie de forma continente. O sea, la ropa es una forma continente y la arquitectura también. Ahora, ¿qué pasa? La arquitectura debería tener alguna cualidad o alguna capacidad de adaptación a la evolución de tu propia vida si pensás estar mucho tiempo. Para lo cual, algo que en general mis colegas no preguntan mucho, que es cuánto tiempo pensás vivir acá. Porque no es lo mismo que vos digas voy a vivir 5 años y me voy a tomar el palo a probar suerte a Europa, es una cosa, y otra cosa es que vos digas, mirá, yo voy a desarrollar mi familia acá, para lo cual antes de pensar en la casa tenés que pensar dónde quedan los colegios que te interesan. No vas a hacer cosas que te des cuenta que queda a 1h20 el colegio que te interesa para hacer una cosa, una explicación burda. Lo que pasa cuando reflexionás como segundo indumento es que en esa evolución, en el desarrollo de tu vida, vas a tener diferentes etapas. Por eso uno es mejor arquitecto cuanto más grande se vuelve. Que es la diferencia con la carrera de futbolista y modelo, por ejemplo, que se te termina. Bueno, vos te volvés mejor arquitecto cuando vivís. Por ejemplo, cuando yo no tenía hijos, me parecía como, digamos, casi inocuo una diferencia de 4 escalones entre el dormitorio principal y el resto. Porque me venía bien, porque lo ponía arriba del garage y después un desnivel y no sé qué, no sé. Claro, cuando tenés hijos y te das cuenta que un nene de 2 años que se despierta a la mitad de la noche quiere ir a buscar a sus padres y tiene que sortear esos 4 escalones, y la madre te dice, no me podés poner 4 escalones. Y ahí empieza como el pensamiento, digamos, microetnográfico, como, bueno, ¿cuál es el comportamiento de una madre con un hijo a las 3 de la mañana? Saca esos 4 escalones de ahí. O sea, y un no poco hay lugar. ¿no? Como... Bueno, es que te tiene que importar. O sea, tiene que importar que el pibe no ruede escaleras abajo o que la madre no se tropiece. Tal cual. ¿Entendés? Y no tiene por qué pensarlo la señora. No, deberíamos tener esa precaución. Sí, es como cuando vas al médico y te preguntan, bueno, ¿qué estudios te querés hacer? Decime vos sos la que sabe, ¿no? Las preguntas, o sea, saber preguntar, que es común a todos los diseñadores, en el caso del hábitat, es clave para poder acompañar. Y cuando te pones a pensar, bueno, y respondiendo a tu pregunta de cómo evoluciona, de pronto, si vos pensás que vas a estar, no sé, o que no tiene fecha de vencimiento la casa que estás pensando, bueno, quizá si pensás en una casa de 2 plantas, pensás que en algún momento los propietarios van a tener más complicada la movilidad. Entonces quizá no está de más que uno de los recintos que de pronto es, no sé, el escritorio, pensarlo bien grande, porque quizá mañana
tenga que ir la cama matrimonial ahí, para dejar de subir la escalera. Y los 2 cuartos que había arriba, pensar una pared de quita y pon. O sea, como si te dijera 2 dormitorios separados por un placard, para que el día de mañana los saques y eso se convierte en el playroom de tus nietos. Lo que los abuelos llaman, quiero que mi casa sea una trampa para nietos. O sea, que vengan y no se quieran ir. Entonces se invierte, pero estoy pensando en eso. Después, obviamente, este pensamiento se puede llevar al desarrollo urbano, se puede llevar al desarrollo de edificios. Yo, por ejemplo, tengo una idea que es que después de la pandemia habría que pensar, en términos de comportamiento social, que los departamentos tengan unidades complementarias, lo que la gente llama el amenity, la bauler y qué sé yo, que finalmente se demostró que más del 70% de todos esos metros nadie los usa. Total. Para mí habría que repensar si no hace falta hacer en los edificios que no sean de coworking, sino que sean de vivienda, un espacio de coworking, como si fuera como cabinas de trabajo, que pueden pertenecer a cada departamento, para que vos puedas salir a trabajar igual, aunque sea 5 pisos más arriba. Bueno, pero salís. Total, un amigo se mudó a un edificio que justamente está en el último piso. En vez de hacer una especie de Zoom, tiene una mesa, pero pusieron como para trabajar ahí. Claro. Y una sala de reuniones, incluso si vos querés traer a alguien. Bueno, ¿ves? Ya está pasando. Bueno, eso es reflexionar sobre La actualidad. Claro, está el microcomportamiento de la familia Rodríguez, pero también está el comportamiento social que tiene que ser materia de estudio para el arquitecto. Sí, sobre todo entendiendo que un edificio es un caso de uso completamente distinto al de... Claro, es otra escala de pensamiento, pero la misma matriz. Total. En varios de nuestros podcasts surge esto del pensamiento sistémico, como el diseño piensa en términos de sistemas, y acá se me vuelve muy evidente. Estás hablando de, bueno, ¿dónde quiero vivir? ¿Por dónde hay escuelas cerca para mis hijos? Hasta cuando crezca, qué parte de mis articulaciones no me van a permitir agacharme, que si yo trabajo y la edad, que la gente que está afuera, cómo percibe este edificio, que cómo me muevo, si me da vértigo o no, de dónde viene el viento. Y me parece como súper clave a la hora de pensar cómo piensa un diseñador, entender que un arquitecto, lo mismo, no estoy haciendo diferencias por ahí, tenés que tener todo en cuenta porque convivís en un sistema y tenés que diseñar cada una de esas cualidades y saber que si no estás decidiendo no diseñarlo, es a tu propio riesgo. Claro, bueno, yo siempre digo, si viene un arquitecto y te dice, vas a ver qué lindo lo que te voy a hacer, salí corriendo porque no te piensa preguntar nada. O sea, te lo va a hacer, ¿entendés? Así que, sí, y después está como el costado poético, ¿no? De la arquitectura, que es cuando lo necesario está resuelto, en esta primera definición que dije, generar un hecho estético con lo estrictamente necesario. Cuando lo necesario está resuelto, que es todo esto que estamos hablando, viene, si querés, la responsabilidad de producir un hecho estético. Que no significa ornamentar, decorar, sino significa algo mucho más, casi te diría, existencial, ¿no? Voy a hacer algo disruptivo, que es leer un libro, no un teléfono. Bueno, este libro salió hace poco, se llama Palabra de Pritzker. El premio Pritzker es como el premio Nobel, que como a Nobel, al señor Nobel se le escapó la disciplina, vino Pritzker y dijo, no voy a entregar yo entonces. Que es una familia igual que Nobel, que hizo un montón de plata y bueno, entrega un premio hace unos 50 años. Un tipo de los que yo admiro, que se llama Renzo Piano, hizo esta entrevista, un tipo que tiene todas las escalas de obra que se pueden imaginar, y dice algo que a mí me parece como que este tipo es de mi familia. Eso me pasa. Dice, ¿y cuál era el final que usted se imaginaba? El tipo tiene 82 años cuando hace la entrevista, ¿no? Es de su carrera. Dice, no sé si entonces lo tenía claro, pero ahora sí sé que detrás de la fachada de una casa hay un espacio y luego está la luz. Tu problema como arquitecto es meter la luz dentro de ese espacio. La luz. Fíjese, estamos en el centro de París, pero en una sala de reuniones en la que entra luz por todas partes. No es una casualidad ni mucho menos. El arquitecto es un constructor de refugios, pero no los hace de cualquier manera. La emoción de la luz y el espacio son los materiales con los que construyes. Empiezas siendo un constructor que trabaja con ladrillos y hormigón. Y luego
comprendes la poética del espacio y de la luz y te vas transformando. Pero la cosa no termina ahí. Hay más cosas. Por ejemplo, el tiempo. Cuando construimos el Centro Pompidou, o sea, un señor que ganó el concurso, en el diseño de los 70 veníamos del mayo del 68, francés, de los Beatles y de toda una serie de movimientos que caracterizaban esos años. A partir de cierto momento comprendes que hacer arquitectura no es solo construir de un modo más o menos poético solamente, sino que es también reflejar una sociedad en proceso de transformación. Bueno, o sea, cuando te lo tomas en serio y va pasando el tiempo, te vas poniendo cada vez como más reflexivo sobre cosas que superan el hecho constructivo. Bueno, sería ideal que pase. Por eso creo que si uno se lo toma en serio, uno va siendo cada vez mejor arquitecto que cuando pensaba solamente quiero ver mis ideas construidas y ya. Si nos trasladáramos al 2070, ¿cómo imaginarías la vivienda del futuro? Me parece que hay una condición estructural de la cultura actual que es la transformación permanente. Es decir, no hay ningún paradigma de nada que soporte un lustro. Viste, como que todo parece como, llegó para quedarse, ya se fue. Entonces es como difícil, ¿no? Como comportamientos, costumbres, tribus, configuraciones sociales que se arman, se desarman. Entonces me parece que la arquitectura cada vez más va a tener que ir entrando, digamos, si se quiere, la arquitectura es como una de las expresiones, si no la más, de las expresiones culturales que tienen un periodo de uso y existencia muy prolongado, y eso va a tender a acortarse. Está chocando y cada con vez las más. tendencias. Claro, cada vez más. Por eso me gusta la remodelación. Porque es modelar de nuevo. Entonces, esta idea de que, bueno, la arquitectura cada vez más hay que pensarla reversible, hay que pensarla provisoria, hay que pensarla mientras dure cierto tipo de comportamiento, y cuando ya no dure, como lo que está pasando ahora con el microcentro, vieron que se vació durante la pandemia y casi nadie volvió. Entonces ahora, ¿qué hacemos con tanto metro cuadrado ocioso de oficina, con toda la actividad descentralizada? Y bueno, vamos a tener que empezar a pensar en ocuparlo como vivienda para bajar un poco el escandaloso déficit habitacional que hay en esta ciudad, como en todas las grandes capitales. Entonces, hay todo un campo de acción intersticial. ¿Qué significa? Ya está todo construido, o prácticamente. Entonces, hay un montón, casi como pensamiento sustentable, ¿no? Hay un montón de energía ya consumida en fundaciones, cimientos, cañerías, ascensores. ¿Qué lo voy a tirar todo abajo para hacerlo de vuelta? O sea, ya solamente el agua que se consume para hacer un edificio nuevo es un escándalo. Si encima te pones a pensar que en el microcentro confluyen 4 líneas de subterráneo, o sea, ya está todo instalado ahí. Bajás en la avenida Corrientes y 3 cuadras para cada lado te vas para Belgrano, te vas para Villa Urquiza. O sea, vivir ahí está genial, porque la infraestructura urbana que ya está consolidada, con solamente adecuar el uso de un edificio a una nueva modalidad, es decir, transformarlo, es mejor que hacerlo de cero. Tiene más conciencia ecológica, social, económica, se gasta menos. Entonces, yo creo que lo que viene es el reciclaje de la arquitectura, no solamente de materiales, de edificios enteros. Sí, por eso me significar interesa. esos espacios. Claro. Darles otra identidad. Me copa esto de pensar al edificio como una carcasa en la cual se pueden iterar los espacios internos para darles un nuevo significado, como decía Jules, que se adecue a estos ritos de los que hablábamos antes. Y bueno, ni que hablar del impacto que estabas mencionando. Yo, cuando pienso en arquitectura, no pienso en el impacto de derrumbar y construir un edificio. Bueno, son cosas que nos tenemos que empezar a plantear si queremos transformar el mundo para un buen lugar. Y los carpinchos de los humedales, la gente, o sea, ¿vieron que todo eso por qué sucede? Porque vamos a hormigonar lo que no había que hormigonar.
O sea, Por no no había. mapear bien el sistema en el cual te querés meter. Exactamente. Cuando vos no estudiás el ecosistema y decís, bueno, no importa, rellenemos. Bueno, pero la naturaleza se queja y dice, ¿qué haces, flaco? O sea, ¿por qué no te volvés a todos esos metros cuadrados ociosos que tenés, te quedás viviendo ahí y no venís acá a hacer como un sprawl, ¿viste? La mancha de carbono que se extiende ilimitadamente. Por eso creo mucho en esto de reciclar. Y para mí el futuro está ahí. De hecho, le voy a decir algo. El Pritzker, que se entrega hace 50 años, recién en el 2021 entregó por primera vez un premio a 2 restauradoras recicladores de edificio preexistente. Porque ni siquiera la cultura profesional de mi disciplina entendía como un valor recuperar y volver a dar identidad a algo ya construido. O sea, Sí, que es un un nivel de atraso. desafío incluso aún más grande, porque como vos decís, esos espacios se pensaron para ritos que quizás no son los que las Absolutamente. personas que Consumen viven ahí hoy. tienen. No, claro, la forma de vivir de hace 50 años, con el baño en un lugar, no sé, por ejemplo, la casa Chorizo, tenía el baño afuera, la cocina afuera. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos cosas, de los dos ambientes, pasaban un estudio serio de bromatología. O sea, en la cocina se desplumaban gallinas, se carneaban chanchos, vos vas a poner integrado con una barrita al comedor. ¿Entendés? O sea, había cocinas asquerosas, ese es el olor que había ahí. O sea, era todo ventilá, desangrar para allá el chancho, no sé. Ahora, cuando eso cambia, la cocina el procesamiento de los alimentos, los envasados y no sé qué, bueno, la cocina se empieza a meter. Entonces, cuando vos te encontrás con una casa chorizo, es un chasis para un modo de habitar otro. Ahora, ¿significa que vamos a tirar toda la casa abajo? Y no, flaco, ponerle un poco de cabeza y tratar de repensar lo contingente que es la vida de tu cliente y lo permanente que es eso que te encontraste y que probablemente te trascienda antes de demolerlo todo. Total. Tenemos un ejercicio para hacerte que vos nos lo has hecho hacer en el pasado. Mira. Y tiene que ver con traer los conceptos universales de las cosas. Vos antes traías algunos filósofos, pero bueno, más o menos en criollo, o es la definición que yo me construyo mentalmente. La definición de un concepto universal tiene que ver con la definición de un algo por su esencia. Y bueno, que sea verdad para todo ese subconjunto de cosas que componen a un segmento. Y es exactamente lo opuesto a lo que sería la definición de un algo por sus características particulares, ¿no? Sí. Entonces te vamos a proponer que hagamos el ejercicio del concepto universal de una casa. Ah, Vos nos desafiaste en su momento con construir el concepto Sí. universal de una mesa, quizás sin esta teoría de fondo, así que nos interesa un poco construir esta respuesta con vos. a ver, si tuviera que pensar la definición de una casa, diría que, como le dije, es un segundo indumento. Para mí una casa es el primer objeto inanimado de afecto. Es decir, primero están los sujetos, ¿no? Papá, mamá, después vienen los animales y después viene la casa. O sea, es el primer objeto de afecto después de los sujetos. ¿Por qué? Y porque la casa es ese lugar que te está esperando cuando el día fue una mierda. Entonces, tratemos de que la casa por lo menos sea Bueno, una esa experiencia sería la amable. casa ideal igual. Que está más Bueno. relacionada a la idea de hogar, quizás. Bueno, claro. Lo que pasa que la palabra casa, semióticamente, tiene una cantidad de connotaciones mayores que la palabra vivienda. La palabra vivienda es como que elimina, en su acepción convencional, elimina ciertas condiciones como afectivas o de la cultura del hábitat o de lo habitacional, porque es como más relacionado a un objeto de mercado, ¿no? Las viviendas, los automóviles, ¿se entiende? Pero cuando dice la palabra casa, bueno, casa tiene una apropiación más del sujeto, ¿no? Mi casa. O sea, la gente le dice mi casa a un departamento con ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Vamos para mi casa. No es lo mismo que decir vamos para mi chalet californiano, que también es una casa, pero ya hay una connotación, es decir, la forma en la que yo lo nombro me lleva a algún cierto lugar. Entonces, cuando yo nombro casa, pienso en hogar, hábitat, refugio, cobijo, toda una cantidad de connotaciones muy, muy del Homo sapiens. ¿Entendés? Buena respuesta. Bueno, ya sé lo que se puede.
Fede, ¿qué crees que nos pasa a los diseñadores que queremos solucionarle la vida a las personas? Bueno, tiene que ver con lo primero. Si a vos te gusta el diseño, si sos un verdadero diseñador, te tiene que gustar la gente. Pero hay una pizca de... ¿Cómo decirlo? No quiero decir la palabra autoritarismo, pero hay una cierta ambición de ordenar la vida ajena. Control freaks somos. Por eso hay que curarse en vanidad, de la vanidad, con esto que digo de, digamos, preguntar mucho. Porque si no te podés pasar 3 puentes, ¿viste? Como te pasás 3 paradas, te decís, yo te voy a resolver. No, primero yo te voy a preguntar, porque si no... Segundo, yo te voy a entender. Claro, yo te voy a entender. Tercero, voy a confirmar si lo que yo estoy entendiendo, porque, y esto para mí es una, ¿cómo te puedo decir? Una definición casi, no he encontrado contraejemplos. El diseño es un acto de comunicación. Fin. Después todo lo demás. ¿Qué significa que es un acto de comunicación? Que hay una mediación o una intermediación del lenguaje que es preformativa, que es previa a la acción para poder garantizar que el resultado que vas a producir es un resultado que tenga algún grado de eficiencia para el otro. Si vos no ejercés el lenguaje, por eso es tan importante nombrar, porque si vos estás nombrando de una manera, el otro está nombrando de otra manera, y no media la articulación, y vas al fracaso rotundo en el delivery, pero rotundo. Entonces Pon el otro. el diseño, la arquitectura no puede vivir sin un propósito. No, por supuesto, no puede vivir sin un propósito. Es decir, para mí, la diferencia entre el arte y el diseño está cifrada ahí. Vos tenés que decodificar el propósito del otro para trabajar, para tener material para trabajar. El artista produce porque no puede parar y porque necesita resolver problemas propios a través del arte. Propósitos propios. Propósitos propios. Entonces el artista hace una conversación permanente consigo mismo y en esa conversación median ciertas producciones, o sea, se generan ciertas producciones como consecuencias de esas meditaciones, conversaciones y qué sé yo. Pero bueno, no es que el artista se, digamos, rinde cuentas o presenta un PowerPoint sobre si quiere lo hace, si no quiere no lo hace. El diseñador no tiene opción. El diseñador resuelve un propósito ajeno. ¿Qué hiciste con mi plata? ¿Qué hiciste con mi tiempo? ¿Qué hiciste con mi marca? ¿Qué hiciste con mi terreno? ¿Qué hiciste con mis materiales? O sea, el arte no tiene obligación de dar explicaciones y el diseño solo tiene obligación de dar explicaciones. Así que el propósito es como fundamental. ¿Crees en ese sentido que los arquitectos y los diseñadores en esencia terminamos haciendo lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque si el diseño es un acto de comunicación, no importa lo que esté diseñando. Es como que engloba todo. ¿Sí? De hecho, en esta definición que leímos al principio de lo que es el diseño, entra todo. Todas las disciplinas proyectuales. Todas las disciplinas proyectuales, claro. Lo que pasa es que se trabaja con materias diferentes, pero es nada más que eso. O sea, vos finalmente le vas a resolver un problema a otro, lo vas a tener que hacer administrando recursos de cualquier índole y lo vas a tener que resolver con un desarrollo de pensamiento, una matriz de pensamiento proyectual. Y lo vas a tener que comunicar. Y lo vas a tener que comunicar de manera asertiva y consensuada. Así que no hay diferencia. Hace un rato hablábamos de que saber preguntar era quizás una cualidad muy valiosa para un diseñador. Sí. ¿Qué otras 2 cualidades te parece que son esenciales para alguien que ejerza esta disciplina? Bueno, ni hablar de la tolerancia a la frustración. O sea, si no tenés tolerancia a la frustración, dedicate a otra cosa porque vas muerto. Y yo creo que es muy importante desarrollar un pensamiento sistémico y conceptual. Es decir, tenés que poder abstraerte del entorno material para poder pensar ideas. Porque las ideas
te permiten tener más de una solución. Si vos pensás materialmente, o pensás objetualmente, o pensás como imágenes congeladas, te va a costar mucho salir de ahí para pensar alternativas. Y yo creo que el diseñador que no puede pensar 3 soluciones para el mismo problema, está en problemas. Y además la primera idea que se te ocurre siempre es la peor. Sí, es la peor o es la más iterable. Y si no tenés no te puedes abstraer, no podés pasar a al siguiente nivel de la misma idea tampoco. Total. Fede, en el último episodio inauguramos una nueva sección que tiene que ver con que nuestros invitados anteriores puedan relacionarse con nuestros invitados futuros. Y en este caso, Tommy Otolenghi te dejó una pregunta para que mira. respondas. Y Tommy preguntó, ¿cuál fue tu mayor aprendizaje en todos tus años de docencia? Qué bien, Tommy. ¿Estás? Sí, es un genio. Mi mayor aprendizaje fue algo que le digo a todos los docentes, porque digamos, todos los docentes con los que tengo el gusto de trabajar, que tienen quizá menos años en esto, porque yo empecé en la docencia como ayudante en el siglo pasado, 1998. Entonces el mayor aprendizaje es que vos como docente tenés 2 obligaciones. Todo lo demás es comentario, pero 2 obligaciones. Una es, tenés que ser motivador, porque no importa mucho lo que vos sabes, importa lo que el otro quiere aprender. Entonces, ¿cómo haces para que el otro quiera aprender? Y nafta de avión, otra cosa no hay. Te corres del ego y lo que haces es, o tratás de correrte del ego, y lo que haces es no tratar de que la gente piense lo que vos pensás. Tratá de que la gente piense lo que quiera, pero con compromiso. Entonces tenés que motivar. Es decir, si vos me decís, bueno, te dejo hacer una sola cosa en el taller. Bueno, eso. Y lo segundo es no estropear al que no te necesitaba. Eso pasa unos años, que te das cuenta. ¿Entendés? Porque claro, vos ves a alguien que tiene muchas capacidades, que te toca, ¿viste? Y justo a ese es al que menos tenés que molestar. Porque lo vas a cagar. ¿Entendés? Vos creés que, claro, que el tipo te va a resolver, te va a responder. Déjalo en paz. Déjalo que haga su camino. Si vos ves que el tipo no te necesita, dedicá tu tiempo al que te necesita. Porque si no, es como una especie de regodeo en donde si el otro te quiere dar el gusto, encima termina haciendo algo que no es tan genial porque ya no es todo de él. Claro. Es como, bueno, como vos te pones contento, yo voy para el lado. No, déjalo ahí, no lo molestes. Esas 2 cosas. Motivar y Motivar y no molestar. no molestar. Sí. Fede, probablemente nos quedemos hablando fuera de micrófono, pero para cerrar tenemos algunas preguntas medio random. ¿Tenés algún problema pendiente? ¿Algún problema pendiente? Me gustaría... No es que sea un problema, pero desde el punto de vista profesional, si se quiere, estaría bueno dejar una marca en el territorio. O sea, como una obra que uno diga, bueno, me permitió una reflexión de una escala grande. Eso estaría bueno. Pero no es un problema, es un desafío. Desafío que estaría bien, sí. ¿Cuál es la última cosa mal diseñada que viste? La última cosa mal diseñada. Bueno, no sé si es la última, pero vi un poste de luz saliendo de una rampa de discapacitados en una vereda. ¿Saben dónde la vi? La vi en Avenida San Isidro. No. Acá, en Juan Núñez. Es impresionante. Creo que tengo O sea, una foto. está en la El rampa po- y está ahí el... Hicieron el poste alrededor del... Hicieron la rampa alrededor del poste. Está Buenísimo. en el medio de la rampa amarilla. Genial. Es como... Súper Es un accesible. meme materializado. Tal cual. ¿Le sacaste foto? Sí, la voy a buscar. La voy a ¿Sabes qué? buscar. Subirla a tus redes. Sí, La ponemos, la vamos a poner acá. sí. ¿Qué te hubiese gustado ser si no fueras arquitecto? Me hubiese gustado ser diseñador industrial o stand-up comedian. Sí, punto medio. Sí, punto medio, sí. Para mí Seinfeld es como... Es mi tipo de humor. Te sabía ese. Yo tenía... ¿Sabes por qué? Porque a diferencia de el resto de los stand-uperos que son
como de este siglo. Si ustedes miran Seinfeld van a ver que él hace un análisis de los comportamientos humanos y se ríe de nuestras contradicciones. No habla de él, habla de, ¿vieron que la gente? Entonces eso me parece como más interesante. Un stand-up intelectual, que al final, como lo mencionás, no está tan lejos de la observación. Claro, bueno, porque eso es una observación de comportamiento. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué los toilets abren con la puerta para adentro? Los toilets. ¿Ustedes no les pasó? Terrible. Abren la puerta. Está el lavatorio del inodoro. No entras. O se suben al lavatorio, se suben al inodoro para cerrar la puerta, o se hacen filitos para que la puerta les pase. Digo, esto la industria automotriz ya lo resolvió, la puerta abre para afuera. Claro. Para entrar al habitáculo. Quizás hay algo de. Bueno, los eso es una aromas. observación, Quizás hay algo de los aromas, que cuando abrís la puerta. Para adentro y para afuera sale igual, No te Igual, el aire te el puente aéreo es implacable. Yo imagino que. Si No, uno lo que abre quiero decir es, afuera- si se diseñaran trabas lo suficientemente longevas que no se rompan y qué sé yo, uno entra al toilet como en un auto, cierra, Y ya. gira y no tiene el peligro de, ay, si me abren, pero si está la traba, ¿cuál es el problema? Bueno, no sé, parece como que no sé, No evoluciona. no evoluciona. Eso sería una reflexión de comportamiento que no lo entiendo. Buenísimo. Gracias, Fede. Gracias a ustedes, es un placer. Si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en @ladiseñería para no perderte las entregas de qué carajo es el diseño todos los meses.